Esto va a ser, es una herramienta que utiliza el sistema de salud todos los días. Y ustedes como médicos, como parte de ese sistema, son una pieza clave que direcciona quién necesita qué. Pero tenemos que entender un poquito acerca de esos elementos que ustedes van a formular, van a solicitar, ¿qué son? Ustedes tienen que entender eso, por lo menos en términos muy amplios, comprender eso de qué se trata, ¿listo? Este tipo de pruebas son el pilar fundamental del diagnóstico clínico de casi que, digamos que el laboratorio clínico a nivel de la salud humana se divide como en algunas áreas que se utilizan elementos para detectar qué le está pasando a una persona. Una de ellas es, por ejemplo, la parte microbiológica, es ver si usted es capaz de aislar y crecer un microorganismo aislado de una persona. Entonces ahí ustedes tienen todas las técnicas de cultivo celular y todo. Hay otras ramas que son, por ejemplo, identificar el material genético. Entonces ustedes tienen ahí las PCRs en tiempo real, las secuenciaciones y demás técnicas que se llaman técnicas moleculares, ¿sí? Y tiene otra rama del laboratorio que es toda la parte de detección de analitos a través de pruebas inmunológicas, ¿sí? Y cuando hablamos de pruebas inmunológicas estamos hablando casi que me atrevería a decir casi que el 70% de todas las pruebas que ustedes van a solicitar para tratar de detectar algo en alguien son de base inmunológica, ¿sí? Pruebas como, por ejemplo, ve que los niveles de T3, T4 y TSH para saber su función tiroidea. ¿Qué estamos midiendo ahí? ¿Qué creen? Pues hormonas, ¿cómo así? Hormonas, ¿sí o qué? Pero ¿cómo detectamos esas hormonas en la sangre de ese paciente? ¿Cómo sabemos cuál es su nivel de hormonas? Una prueba de embarazo. ¿Qué está midiendo? La gonadotropina crónica humana. Está midiendo otra hormona que libera la placenta y la estamos midiendo en sangre, ¿sí? Y eso también se mide a través de bases de prueba inmunológica. Que usted quiere saber si esa persona tiene VIH. Hay dos principales, uno son las técnicas inmunológicas y moleculares. Dentro de las inmunológicas están los ELISAs, que es medir qué. Pues hay unas que son de anticuerpos, otras de antígenos. En este momento la mayoría son de anticuerpos, las técnicas inmunológicas, porque ya la detección de antígeno está superada por la técnica molecular, es decir, es más fácil detectar copias de ADN del virus dentro de la sangre de una persona que ponerse a detectar antígenos, ¿sí? La técnica ya es lo suficientemente barata como para que eso sea primero que hacer un Western blot, por ejemplo. Pero cuando hacemos una ELISA, ¿qué estamos detectando? O una serología. ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La serología es una definición muy ambigua que habla acerca de pruebas en sangre y a veces lo utilizan de forma indiscriminada para hablar, por ejemplo, de unas técnicas como son VDRL, una serología para treponema, o pueden hablar de una serología para VIH. Entonces están hablando específicamente de una ELISA para la detección de anticuerpos IgG específicos contra el antígeno del VIH, ¿sí? De aquí en adelante, cuando ustedes vean las historias clínicas, lean la fisiopatología de las enfermedades y vean ese elemento de apartado de pruebas diagnósticas, ustedes van a entender qué es lo que dice ahí en dos renglones. Y también van a evitar el uso de técnicos ambiguos y genéricos como hágale una serología para VIH. No, marica, ¿eso qué es? ¿Sí? Ustedes tienen que ya empezar a utilizar el lenguaje específico. No, yo necesito anticuerpos IgG en sangre para ese paciente específicos contra el VIH. O IgM. ¿Sí? Yo necesito una prueba de IgG o IgM en sangre específico para dengue, lo mismo.
Toxoplasma en la mujer embarazada. Igual, se tiene que mandar anticuerpos, IgG o IgM en sangre contra el antígeno de toxoplasma. Y eso es una ELISA, o es una ELFA. Y eso son pruebas de base inmunológica. ¿Sí? Que a ella le detectaron un cáncer de mama y no saben si darle un inhibidor de receptor esteroideo, de receptor de estrógenos. ¿Cómo sabemos? Toca tomarle una biopsia del tumor, pintarla con un anticuerpo específico contra el receptor de estrógenos y saber si su tumor tiene ese receptor. Y si tiene ese receptor sobreexpresado, yo le bloqueo la ruta de estrógenos con un medicamento que se llama tamoxifeno. Y ese tamoxifeno bloquea esa señalización de esa hormona a la cual su tumor es sensible. Si no tiene ese receptor, no le haga eso. ¿Para qué? No sirve. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces vean el diagnóstico para todo lo que puede servir. ¿Listo? La base, cuando se hablan de pruebas inmunológicas, es esto. ¿Y esto qué es? Díganme ustedes. Anticuerpo. ¿Anticuerpo? ¿De qué tipo? Puede ser monoclonal, no sé, es un anticuerpo, listo. ¿De qué tipo? ¿Qué tipos de anticuerpos hay? ¿Ah? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. ¿Cuál creen que es? Apuesten. ¿IG qué? IgE. ¿Por qué? Listo, ya puesto ahora, ¿por qué? Diga duro, sin miedo. Hágale, apueste. Porque en la región constante hay, no sé si, no me acuerdo bien, si la IgE tenía dos ¿IG qué? carboxilos, IgE. ¿IgE? Ajá, dos carboxilos acá, o la IgD. No, IgD está en membrana y entonces tiene un segmento transmembranal acá adicional, la IgT. Entonces IgE. IgE, creo que tiene 3 FCs. Acá. IgM, No, ¿por qué? porque no es pentamérica, Porque es pentamérica. IgA, que es dimérica. ¿ah? ¿Por qué? Diga duro. Es dimérico, entonces esto de pronto puede ser, pero si está en sangre puede ser IgA, pero en baja concentración. Normalmente es dimérica, ¿sí? Cuando es secretada la IgA. Principalmente puede ser es IgG y se basa principalmente, ese IgG es el actor principal de todas las pruebas inmunológicas. ¿Por qué? ¿Qué nos permite esta molécula? ¿Cómo? Reconocimiento ¿De qué? de receptores. ¿De qué? No te diré. Dígalo duro. De reconocimiento de un antígeno. ¿Y un antígeno qué es? Pues una parte de algo extraño, uno extraño, que... No. como No, que un antígeno no es, o sea, extraño, antígeno no tiene que ver su definición. ¿Cuál es la definición de antígeno? Una parte de un agente. No, tampoco. estimula el sistema inmunológico. Tampoco, eso es un inmunógeno. Puede ser cosa reconocida por un anticuerpo. 50%. Le quedó faltando el otro. No. El concepto está bien, pero le quedó faltando el 50%. Acuérdense que antígeno es cualquier molécula reconocida o por un anticuerpo o por un receptor de célula T. Esta es la definición de antígeno, ¿sí? ¿Y antígeno qué puede ser? En el contexto de lo que estamos hablando.
Ah, no, totalmente estéril, es horrible. Pues un pedacito de algún virus. Puede ser alimentos extraños, puede ser no extraños, puede ser de un agente, pueden ser propios, pueden ser no propios, pueden ser ADN, pueden ser lipopolisacárido, pueden ser ARN, pueden ser proteínas, pueden ser lipoproteínas, pueden ser glicolípidos, pueden ser glucoproteínas, puede ser cualquier cosa que usted logre que esta molécula reconozca. ¿Cuál es la ventaja de esta molécula? ¿Y por qué se utiliza tanto? Porque es muy específica. Es altamente específica, es decir, reconoce casi que, entre comillas, casi exclusivo, porque no es 100% exclusivo, pueden haber reacciones cruzadas, ¿sí? Si los epítopes son muy parecidos, el anticuerpo que reconoce específicamente ese antígeno puede reconocer no solo ese, sino otros similares a ese, y eso se llama una reacción cruzada. Y por eso es difícil distinguir, por ejemplo, los flavivirus. Usted le puede salir una prueba de dengue positiva, pero usted puede que también sea Zika, pero puede que también sea fiebre amarilla, no, chikungunya. Puede que sea chikungunya, puede que sea dengue. Y usted no sabe, y le sale la prueba positiva. Porque a veces ese anticuerpo es específico, pero no tan específico como para poderlo distinguir, ¿sí? Porque a veces el epítope es muy similar. Y eso se llama una reacción cruzada. Pero sí, en términos generales, es de las herramientas más específicas que hemos podido manipular y obtener. ¿Y ustedes qué creen que se necesita con una prueba diagnóstica? Necesita el antígeno y el anticuerpo. Y usted necesita poder obtener ese anticuerpo de manera industrial. Es decir, siempre el mismo. Para poder que esta silla sea un producto que usted pueda vender, usted tiene que poderle garantizar al cliente que esa silla es la misma silla 100 veces. Y que esta que yo le estoy mostrando acá en el muestreario, porque la prueba para que se siente, usted cuando se la venda, va a ser la misma silla. 1000 veces, 10.000 veces, si tiene la plata 1.000.000 de veces, tranquilo, es la misma silla. Entonces tenemos que poder producir esta molécula específica para el antígeno que usted quiere. Y eso se logra con unas técnicas que se llaman anticuerpos monoclonales, que no vamos a detallar en profundidad hoy, pero simplemente sepan que eso se logra con eso, ¿sí? Con esos anticuerpos, si logramos tener un anticuerpo, entonces ahora imagínense que ya podemos, literal, usted entra al Human Protein Atlas, .org, y usted puede encontrar todas las proteínas humanas, la que se le ocurra, la que quiera. Ya se sabe cuáles son todas las proteínas humanas. Y usted incluso puede mirar si ya hay un anticuerpo monoclonal contra esa proteína, y hay para casi todas. Y lo puede pedir, y lo puede comprar, y lo puede usar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendemos eso? Ahora, ¿cómo utilizamos ese anticuerpo? Entonces entra... Ay, Dios mío. Listo, entonces, elemento clave, anticuerpos y antígenos. Ya vimos la definición de anticuerpos. Y estas técnicas son para evaluar todo lo que usted se imagine. Desde el seguimiento, el pronóstico, el diagnóstico, la respuesta a la terapia, lo van a usar todas estas pruebas. ¿Y cuáles son estas pruebas? Entonces, estas pruebas, primero, pues se basan en estos principios y se basan en que un anticuerpo es específico a un antígeno. Y estos anticuerpos se obtienen por anticuerpos monoclonales. La respuesta puede ser policlonal a nivel inmunológico, es lo que hemos visto, pero por técnicas moleculares inmunológicas podemos seleccionar un anticuerpo único y específico para un antígeno y lo podemos obtener, y lo podemos industrializar, ¿sí? Eso ya existe y por eso se ganó César Milstein y otro inglés, se ganaron un premio Nobel, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pruebas inmunológicas 101.
la más coquita de todas, la más básica, ¿sí? ELISA. ¿Qué significa ELISA? Ay, no, Dios mío. Inmunodeficiencia ligada a enzimas. Dan ganas como de matarnos. Literal. No hagan eso, muchachos, no hagan eso. No vengan a una clase sin leer, ya sabían el tema, ya le había dicho. Es que es en inglés. Yo le dije, ¿Inglés? yo sí lo dije, ensayo por ¿Y qué inmunodeficiencia ligada a enzimas. Pero marica, pero lean antes de venir a algo, hijo de puta, es que así es muy duro. Ustedes tienen acceso a todo el conocimiento del mundo. Y además de eso ya ni siquiera tienen que leer, marica. Ustedes pregunten a una inteligencia artificial que tal está en una chimba ya y tal le responde todos estos conceptos breves. ¿Sí? Entonces están desaprovechando el esfuerzo, muchachos, no desaprovechen el esfuerzo de aprender. Es demasiado importante, cada hora, cada minuto de su formación médica es demasiado importante. Inmunoanálisis enzimático sobre absorbente. Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Ay, Dios, bien escrito. Ajá. ¿Y entonces esto qué? Entonces, ¿eso qué es? Yo no sé qué tradujo. Porque la idea es leer antes. Yo no sé qué. Sí. En tiempo real. Vea, es de Inmunoabsorción, ensayo de inmunoabsorción enzimática o ensayo de inmunoabsorción ligado a una enzima. ¿Qué significa esa sigla? En elementos reales. Este es el más básico. Y por favor pónganle, pues puta, si no leyeron, no me importa. Si leyeron, pues aproveche. Pero pongan atención que esto es demasiado importante. Y de esto se basa las chorrocientas pruebas que ustedes van a formular y van a solicitarle al laboratorio. Ustedes no las van a hacer como médicos, pero sí las van a utilizar y las van a interpretar, ¿sí? Y las van a necesitar como hijo de puta. Si ustedes no aprenden esto, se van cojos de aquí en adelante, muchachos. Porque se asume que en clínica usted ya sabe esta mierda. Nadie se va a sentar a explicarle la base de una ELISA. Usted ya sabe que para esa troponina lo hacen por una EPA, de malas. Ya lo que usted tiene que ir a pensar es cuáles son los niveles de troponina para ese contexto clínico específico que usted necesita detectar para poder definir un diagnóstico, no cómo lo detectó. Si usted se va con ese vacío, es horrible, porque es como empezar a verse una serie sin haberse visto los primeros 5 capítulos. Usted no se alcanza como imaginar, venga, ¿qué? Ay, no, pues mándale una troponina, pero no tiene ni puta idea qué es eso. ¿Sí? No sabe dónde está parado. Entonces, por favor, toda la atención. Hay una enzima. ¿Cuál es la función de una enzima? Degradar. Depende, es una proteína. ¿Ah? Depende. ¿Depende de qué? Hay muchas funciones para las enzimas. Hay unas Ayudadores. enzimas digamos, hay enzimas de membrana. Hay enzimas Sus de ubicaciones, no. de Funciones. muchos Degradación. Se dividen en 2 tipos. Degradar y ayudar. Cortar o pegar. Esas son las funciones de las enzimas. Ya, cortar o pegar. ¿Sí? Acelerar una reacción química. Y una reacción química es juntar 2 átomos o separar 2 átomos. Es una reacción química. Y las enzimas lo que hacen es acelerar eso. De forma tal que sea 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces más rápido que de lo que eso se puede dar de manera espontánea. ¿Sí? Aceleran una reacción química. Y esas enzimas entonces, ¿sobre quién funcionan? Sobre el antígeno. No, No, sobre el anticuerpo. tampoco. Sobre el epítope y parátope. Menos. Es una que no leyeron ni mierda. Pues, o sea, el antígeno, el anticuerpo se une al antígeno y luego la enzima y luego el sustrato y le da No. color. ¿Cómo que no? Casi, pero no. Por la mesura. Las enzimas sobre quién funcionan, y esto es química básica, marica, esto es química de colegio, no les estoy preguntando nada avanzado. Sustrato. Sobre un sustrato, ya. Un sustrato es una molécula que es capaz de unirse al sitio catalítico de la enzima y ser manipulado por ella, ya sea ser cortado o ser ligado. ¿Sí o qué? Un sustrato.
Y son generalmente, las enzimas son generalmente moléculas específicas. Es decir, su sustrato, su ligando es altamente específico. Entonces hay una enzima y hay un sustrato. ¿Sí? La enzima, cuando entra en contacto con el sustrato, lo modifica. Hasta ahí llevamos solo la primera parte, enzyme. ¿Sí? Linked. Es decir, que hay una enzima unida a algo. ¿Unida a quién? Al anticuerpo. A un anticuerpo. ¿Por qué esa región? Por la región cristalizable, es decir, por el FC de las cadenas pesadas. En esa región se le pega una enzima. Literal, usted tiene que tener esa enzima pura en el laboratorio, tiene que tener el anticuerpo purificado, los dos puros, los mezcla, les adiciona unos reactivos y genera una reacción de síntesis en donde la enzima y el anticuerpo se unen por un enlace covalente. Y entonces quedan como una sola molécula. Enzyme linked. Inmuno, porque tiene un anticuerpo. Sorbent o absorbancia, ¿sí? O absorbente. ¿Por qué es absorbente? Porque resulta que normalmente este pozo es de un material absorbente. Absorbente en el término de que tiene unas cargas que le permiten a otras moléculas adherirse a su superficie. ¿Sí? Y esto es electrostático. La mayoría de las proteínas tienen carga ¿qué? ¿Positiva o negativa? Dios mío. Puede ser. Y supuestamente ya vieron fisiología cardiovascular. Supuestamente. Muy bien dicho. Se quedó en el supuesto. Les doy un consejo para la vida: no se limiten por su docente. Ni fustiguen, ni pierdan la oportunidad de aprender por culpa de un docente. Todos los temas en medicina son demasiado importantes. Y ustedes tienen acceso a un derrotero, que es un planeador de microcurrículo, y a un libro. O una fuente de información. No importa si el docente da esa mierda. Mucho, poquito, medio, no importa. Si a usted le gusta, si habla bien, si habla mal. No pierda la oportunidad de aprender ese tema. ¿Sí? Vaya y lea más. Si usted cree que con el docente no aprendió lo suficiente, parce, lea más. Pregunte. ¿Sí? No se pierdan la oportunidad de aprender. Es demasiado valiosa. Su profesor de fisiología no es el doctor o la doctora tal. Es quien usted decida de quién aprender. Y tienen ustedes algo muy potente que se llaman libros. Libros de texto. Y el libro de texto es literal la clase de un docente plasmada en letras. Y usted puede escuchar a Gayton hablar. En este momento usted paga un plan de inteligencia artificial, le suelta el capítulo de Gayton y le dice: hágame un podcast con una mierda. Parce, no pierda la oportunidad de aprender, es demasiado valioso. Y dele duro al docente, pero dele duro con rigor, marica. Póngalo a sudar frío, hágale preguntas incómodas. ¿Sí? Hágale preguntas incómodas, está bien, de eso se trata este espacio. Si no, muchachos, apague y vámonos. Las universidades van a morir si ustedes no hacen eso. Este espacio, yo utilizo inteligencia artificial todos los días, yo como docente, y sigo aprendiendo. ¿Sí? Ustedes, yo espero que también, pero que sea para poder establecer acá un espacio de discusión más dinámico. ¿Sí? No pierdan la oportunidad de aprender. Absorción. Las proteínas generalmente tienen carga negativa. Hay proteínas catiónicas, hay proteínas con dos tipos de cargas, pero normalmente tienen una carga ligeramente más negativa. ¿Sí? En promedio. Eso hace que esta superficie, que es absorbente, sea como si fuera un velcro. No las está ligando con un enlace covalente, sino con interacciones electrostáticas para que se peguen cosas acá. Entonces esto se llama absorción. Inmuno
enzimática. Ensayo, ¿sí?, de inmunoabsorción enzimática. ¿Vale? Entendemos esos elementos claves del ELISA. Listo. Ahora, ¿cómo funciona? La configuración más básica, pero todas se van a basar en lo mismo, entonces quiero que acá pongan toda la atención porque dependiendo de esta explicación depende todo el resto. Determina que usted tiene un espacio de interacción que es un pocillo. Estos pocillos son generalmente de 100 microlitros, son en placas de titulación que son más o menos de este tamaño, o menos. Y en el laboratorio usted lo que hace es que echa un antígeno que usted quiere detectar, ¿sí? Y ese antígeno se pega a la superficie de manera inespecífica y después usted elimina lo que no se pegó y adiciona un anticuerpo monoclonal específico para ese antígeno que usted quiere detectar. ¿Y ese antígeno está ligado a qué? A una enzima. ¿Sí? Enzima, anticuerpo. Ese anticuerpo pegado a la enzima se une por afinidad ¿a quién? Si hay antígeno. Si no hay antígeno, no se pega y se va. Cuando usted lave, se va. Si hay antígeno, queda pegado a la superficie el antígeno, el anticuerpo y la enzima. Quedan pegados por afinidad, unidos. ¿Cuál es la que se pone? Primero se pone la muestra del paciente. Primero, en esta configuración, que es la más básica, primero pegamos el antígeno. Después adicionamos el anticuerpo marcado con la enzima. Y después lavamos y vamos a adicionar el sustrato. Y el sustrato es una molécula química que generalmente esta enzima o es peroxidasa de rábano o fosfatasa alcalina. ¿Sí? La fosfatasa, ¿qué hace? Corta fosfatos. Corta un grupo fosfato. El sustrato es una molécula que tiene muchos fosfatos y que cuando se le corta un fosfato se convierte en una molécula amarilla. Cambia de color una vez la enzima la ha cortado. ¿Sí? La peroxidasa de rábano empieza a cambiar el pH, ¿sí? Y si hay mucha enzima, cambia muy rápido el pH. Y después se adiciona una molécula que cambia de color de acuerdo al pH. Entonces usted puede detectar, puede ver esa interacción. Fosfatasa alcalina, que es de las más sencillas de entender. Tiene un sustrato que tiene fosfatos y cuando se le quita un fosfato, cambia de color. Ese color yo lo puedo observar y lo puedo medir con unos equipos que se llaman de absorbancia. La absorbancia es la medición de cuánta luz es absorbida por una muestra. ¿Y el color qué es? Pues si hay muchos colores, que hay mucho antígeno y anticuerpo. A nivel físico-químico. No, ¿el color qué es? Es luz. El color es luz. Si usted tiene luz blanca, como esta de acá, usted puede ver el color de esto. ¿Y esto qué color es? Amarillo. ¿Usted por qué lo ve amarillo si la luz es blanca? Porque resulta que aquí se absorbió toda la luz y está reflejando la amarilla, menos la amarilla. Absorbió todas las otras longitudes de onda y está reflejando la luz amarilla. La luz de una longitud de onda de color que usted interpreta como amarillo. Lo mismo esta luz. Se absorbieron otras longitudes de onda y está reflejando la luz azul. Lo mismo pasa con la muestra. Ese amarillo absorbe un montón de longitudes de onda y refleja la luz amarilla. Esa absorbancia de luz yo la puedo medir. La luz que se absorbió, si yo tengo una fuente de luz que es blanca y yo tengo un sensor acá, ¿sí? Yo sé cuánta luz le está llegando y apenas pasa por la muestra, yo sé
que disminuyó la cantidad de luz que llega a longitudes de onda específicas. Y eso se llama la absortividad de la muestra. Y eso se llama la absorbancia de la muestra. A una longitud de onda que yo ya sé, porque cuál es el color del sustrato. Entonces, ese color, cuál es su pico de absorción más alto, es decir, qué longitudes de onda es capaz de absorber. Y si hay mucho sustrato convertido, significa que hay mucha enzima, significa que hay. Y si hay mucho anticuerpo, hay mucho antígeno. Pero mi pregunta es, ¿la muestra cuál es? ¿La muestra es la del antígeno o la muestra es la del anticuerpo? En este contexto, dígame usted. Pues yo diría que es el anticuerpo. No, porque el anticuerpo es monoclonal y yo lo he hecho y yo sé cuánto he hecho. Entonces, Porque incluso yo lo tengo que ligar con una enzima, es decir, yo ya lo tengo. No es algo desconocido para mí. ¿Cuál sería tu muestra en este contexto? El antígeno. Para poder saber cuánto antígeno hay, yo tengo que tener una curva patrón. Es decir, yo tengo que tener otras muestras ya calibradas que yo sé cuánto antígeno tienen. Y las monto dentro de mi muestra, dentro de otro pozo. Entonces monto un pozo con muy poquito, que yo ya sé cuánto es, con más o menos y con mucho. Y con eso hago una curva. Y después monto la muestra del paciente, la cual desconozco cuánto tiene. Y después el resultado del paciente lo extrapolo en la curva. Y digo, el paciente tiene 5.1 miligramos por decilitro de X cosa en sangre. Y eso es lo que le reportan al médico. Mira que le salió la troponina T en tantos nanogramos por mililitro. Mira que el T3, T4, el TSH está en 15 nanogramos por mililitro, o miligramos por decilitro, o miligramos por litro, o dependiendo de la concentración que les reporte. Porque depende de unas muestras patrón que yo ya sé cuánto tienen y extrapolo el resultado de mi muestra sobre esa curva y sé cuánto debería entonces tener. Y eso es lo que les reporta. ¿Listo? ¿Esto cómo se llama? ELISA directo. ¿Qué estamos detectando? La interacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo la detectamos? A través de una reacción colorimétrica por una conversión de una enzima sobre un sustrato, en la cual estoy midiendo el cambio de color. ¿Preguntas hasta ahí? Ay, yo quiero saber si tiene el antígeno. Ahí, ¿te quieres saber si está el antígeno? Ya. ¿Sí? Ya. Vamos a seguir jugando. Esta es la más básica. ¿Sí? Tic-tac-toe. ¿Sí? Resulta de que yo quiero saber si hay anticuerpos o también si hay antígenos. Y entonces yo hago lo mismo. Pego antígeno a la placa, ¿sí o qué? Y después te adiciono una muestra, por ejemplo, puede ser una muestra o puede ser incluso, la muestra puede ser esta o puede ser esta, dependiendo. Esta es otra configuración. Yo puedo tener el antígeno ya de base, entonces yo ya sé que cuánto adicioné de antígeno. Y si adiciono mi muestra acá, entonces estoy detectando de si hay anticuerpos. ¿Sí? O yo puedo no saber si hay antígeno y esta ser mi muestra, y de aquí para allá me voy con anticuerpos que yo ya tengo. Cualquiera de las dos configuraciones es válida. ¿Sí? Sirve para detectar tanto antígenos como anticuerpos. Independientemente de la configuración, la estructura del ensayo consiste en que yo tengo un antígeno en una superficie, adiciono un anticuerpo, pero ese anticuerpo ¿qué no tiene? No tiene enzima, no está marcado. Entonces, ¿yo cómo hago para detectarlo? Porque se pone otro anticuerpo que se puede unir a ese anticuerpo. Entonces, eso se llama anticuerpo primario Y secundario. y anticuerpo secundario. El anticuerpo secundario generalmente es un anticuerpo que debe ir marcado con la enzima, sino para qué lo estoy echando, y que además de eso es un anticuerpo contra anticuerpos. Es un anticuerpo. Es un anticuerpo cuyo antígeno es la fracción cristalizable de otro anticuerpo. ¿Sí?
Ejemplo, vamos a hacer un ELISA indirecto para detectar inmunoglobulina IgG contra, póngale nombre, invéntelo. Hepatitis. Listo, hepatitis. Hepatitis B, contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, porque usted se vacunó y no sabe si tiene anticuerpos. Y yo quiero saber si tengo anticuerpos. He hecho el antígeno de superficie acá, ya lo debo tener. Tengo que garantizar que todos los pozos tienen antígeno de superficie y todos en la misma cantidad. ¿Sí o qué? Después adicionó la muestra del paciente. Si hay anticuerpos específicos contra el antígeno de superficie, se pegan. ¿Sí? Y después adicionó un antianticuerpo contra inmunoglobulina G, M, D o A, depende de la que le haya solicitado el médico. GM. Depende de lo que le haya solicitado el médico. ¿Sí? Y de ahí que ustedes no dicen, ay, hágale anticuerpos contra hepatitis. Va a llegar el bacteriólogo y va a decir, este es mucho imbécil. ¿Este de dónde salió? Pues sí, anticuerpos, pero ¿cuál, marica? Le hago IgM, le hago IgG, le hago IgA, IgD, ¿cuál? Pues puta, defina. Usted como médico, ¿cuál necesita? Y entonces ahí es donde después el bacteriólogo llama al enfermero jefe y el enfermero jefe, doctor, revise la orden, que es que el laboratorio me llamaron. Así muy respetuosamente. Pero por detrás de ahí para la cadena de ahí para atrás, ahí este es mucho imbécil. Usted tiene que definir qué anticuerpo quiere detectar, porque aquí se le pega a cualquiera. Aquí se le pega a cualquiera. Usted tiene que especificarle al laboratorio cuál anticuerpo quiere detectar. ¿Por qué? Porque este anticuerpo secundario es específico para IgG, para IgM, para IgD, para IgA, para IgM, para la que quiera. Y usted lo tiene que especificar, eso no lo tiene que adivinar el bacteriólogo. Usted como médico tiene que decirle, yo necesito este anticuerpo. Para las vacunas de antígeno de superficie, el virus de la hepatitis B, usted necesita IgGs. ¿Sí? Entonces usted necesita detectar la inmunoglobulina G en el suero del paciente. Y usted sí lo tiene que escribir completico. Si no, eso no le sirve para nada. Llegar y le van a volver el paciente. Los doctores que en el laboratorio me dijeron que eso quedó mal escrito. Este anticuerpo es específico del isotipo de anticuerpo que usted quiere detectar. Y este anticuerpo generalmente está hecho en otro animal. Esto es de perro, esto es de ratón, esto es de caballo, esto es de llama, esto es de cabra. ¿Sí? Esto es un anticuerpo de otro animal. ¿Por qué? Porque en ese otro animal fue que se utilizó la fracción cristalizable de IgGs humanas para inyectárselas como antígeno y poder obtener un anticuerpo policlonal que reconozca la fracción cristalizable de la IgG humana. Entonces esto es un anticuerpo de otro animal. Y ese anticuerpo de otro animal que reconoce esa fracción va marcado con la enzima. Y esto se llama anticuerpo secundario. Y esto se llama anticuerpo primario. Y de ahí para allá, igualito. Si hay enzima, la enzima convierte en sustrato. Si se convierte en sustrato, cambia el color y dependiendo del color, entonces ¿qué hay? Mucha enzima, mucho anticuerpo secundario, mucho anticuerpo primario, mucho antígeno. ¿Sí? Cámbielo como quiera. Si usted quiere detectar antígenos, también lo puede hacer. Si no tiene un anticuerpo marcado, monoclonal específico para detectar el antígeno, puede hacer un ELISA indirecto. Es decir, tiene el anticuerpo monoclonal específico, pero no está marcado con la enzima. Entonces, ¿qué hace? Utiliza un secundario que sí esté marcado y con eso sabe cuál es la cantidad de antígeno. ¿Listo? ELISA indirecto entonces sirve para detectar tanto antígenos como anticuerpos. ¿Listo? Versión 2. Versión 3. El sándwich es que pues si usted tiene en estos anteriores la fijación del antígeno sobre la placa depende de una interacción muy inespecífica. Entonces a unos locos se les ocurrió pues hagámoslo bien específico.
Y lo que hicieron fue que cogieron otro anticuerpo monoclonal específico para el antígeno que voy a detectar y lo pegaron en la placa. Y entonces ahora la placa no va a recibir cualquier cosa, sino que esto es una cama de ¿qué? De parátopes específicos para el antígeno que yo quiero detectar. Entonces la superficie de unión para el antígeno es mucho más alta, porque esto está lleno de parátopes. Ya no se va a unir el antígeno cualquier otra cosa que va a pegar, no, ya se va a unir únicamente el antígeno. Este tipo de configuración es lo que permite detectar analitos en concentraciones muy bajas. Por ejemplo, hormonas, por ejemplo, citoquinas, ¿sí? Ese tipo de elementos que están en el rango de los nanogramos por decilitro, que son concentraciones muy bajitas, se detectan por este tipo de configuraciones. Son lisas tipo sándwich. ¿Por qué? Porque permite capturar el antígeno con alta afinidad, con mayor fuerza. Así sea poquito, no importa, yo lo capturo, ¿sí? Y entonces se hace primero una cama de anticuerpos específicos, después se adiciona el antígeno y después léalo de manera directa o indirecta. Es decir, usted puede adicionar otro anticuerpo secundario ya marcado o un secundario no marcado y después adiciona un terciario marcado. No importa si la detección es directa o indirecta, esta configuración se llama sándwich. Porque es posible que yo acá, este anticuerpo es monoclonal específico contra el antígeno. Este es otro monoclonal específico contra el antígeno, pero no lo tengo marcado con la enzima. Porque además de eso lo puedo utilizar para otros 800.000 cosas, pero el anticuerpo no lo tengo marcado con la enzima. Entonces, ¿qué hago? Échenle un anticuerpo acá, marcado con la enzima. Y entonces ese anticuerpo que era el secundario acá, lo puedo utilizar acá en el sándwich también para detectar esa interacción. ¿Sí? Eso sí, este anticuerpo y este anticuerpo tienen que ser de especies distintas. Porque si no, ese que me detecta acá, si son de la misma especie, también se puede pegar acá y darme un falso positivo. Porque esa es la misma fracción cristalizable y ya está ahí en la placa. Entonces tiene que ser esto ser de ratón y esto de cabra o de conejo y el de arriba del perro. Ser de especies distintas para evitar reacciones cruzadas ahí en la técnica. Esa configuración en donde el antígeno está en la mitad entre una cama de anticuerpos se llama sándwich. Es un sándwich. ¿Listo? ELISAs competitivos. Resulta que los ELISAs competitivos son un poquito más elaborados e implican la competencia entre un anticuerpo por un antígeno. ¿Qué sucede? Yo puedo detectar varias configuraciones de ELISAs competitivos, y es que si yo adiciono, y eso que tengo otra para aquí mejor, ahorita les explico. Entonces, la ventaja de esto es que se requiere pues anticuerpos marcados, es flexible, son técnicas que funcionan, requieren equipos que en este momento son asequibles para casi cualquier laboratorio clínico. Tiene un lector de absorbancia, ¿sí? Y va a tener que una micropipeta y unas placas, y el resto son estuches que venden ya comerciales, validados para detectar X cosa. A nivel de investigación hay anticuerpos y estas técnicas se utilizan para detectar lo que ustedes se imaginen. Ténganlas, apréndanse eso, esos últimos conceptos se los tienen que aprender y tener en la cabeza porque es la base para todo lo demás. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ELISA indirecta. No. Sí. Ah, directa. Sándwich. Con detección directa. Y esto es una ELISA indirecta. ¿Sí? La detección es directa o indirecta. Y el ELISA puede ser directo, indirecto o sándwich.
¿Sí? Es directo si la detección de la unión del antígeno con el anticuerpo es directa. Si aquí hay media otra cosa, eso se llama indirecto, vean. Si la unión entre el antígeno y el anticuerpo no es lo que estoy viendo de forma directa, sino que utilizo un secundario, eso es indirecto. ¿Listo? Ya lo vimos, sándwiches. Listo, ELISA 2.0. Eso se llaman pruebas inmunocromatográficas o pruebas rápidas. Es comprimir todos los principios de una ELISA en un cassette que se revela solo. Ahí está todo lo de una ELISA. Todo. Generalmente son estuches que se basan en algo que se llama cromatografía. La cromatografía es nada más que una matriz sólida sobre la cual una muestra interacciona a medida que va pasando por esa matriz sólida, interacciona con distintos elementos y pasa por un principio de capilaridad. Un principio de capilaridad es lo mismo que usted coger y untar una servilleta con agua y ver cómo el agua sube por la servilleta. Eso sube por capilaridad, va mojando la servilleta. La servilleta en ese caso es la matriz sólida. La matriz sólida en estas pruebas son papeles, son una matriz de celulosa, ¿sí? Son unos papeles envueltos en un estuche plástico, en donde usted adiciona, le dice, eche la muestra acá. Cuando usted echa la muestra ahí, esa muestra sube por capilaridad y va mojando ese papel hasta llegar a distintas zonas. Dependiendo de las zonas, va a interaccionar su muestra con distintas cosas. ¿Esas cosas qué son? Entonces, tiene una zona que se moja inicialmente, después esa muestra va subiendo y digamos que vamos a detectar prueba de embarazo, gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana sería nuestro antígeno. Y ese antígeno va a interaccionar con una zona que está marcada por un anticuerpo monoclonal, es decir, ahí va a estar el anticuerpo monoclonal, ahí puesto, ahí sequito. Como cuando usted llega y deja una gota de sopa y la deja secar, y entonces queda la servilleta ahí con la manchita de sopa. Y después usted la moja completa, entonces se va a arrastrar un poquitico la sopa más para allá. En esa mancha está el anticuerpo monoclonal libre, marcado con una partícula que se llama oro coloidal. Si usted tiene antígeno en la muestra, ¿qué va a pasar? Va a unirse el anticuerpo al antígeno y avanza. Y resulta que las uniones entre un anticuerpo y un antígeno, ¿cuántos antígenos se pueden unir acá? ¿Cuántos? ¿Cuántos antígenos? Díganlo sin miedo. ¿Cuál le están diciendo? ¿Ah? Digan sin miedo, digan sin miedo. Es que yo soy sordo y no escucho. 2. Un antígeno por acá y otro antígeno por acá. Ambos antígenos con el mismo epítope. ¿Sí? Como se unió dos antígenos, uno acá y otro acá, a ese antígeno también se le puede unir otro anticuerpo acá. Y entonces eso forma un complejo inmune. Esos complejos inmunes son invisibles, pero resulta que el oro coloidal es una partícula de oro microscópica que normalmente se repele entre ellas. Pero cuando usted las fuerza a acercarse un poquitico más, se juntan y forman un coloide. Y ese coloide, a medida que la muestra va subiendo, después usted tiene un anticuerpo de captura, acá pegado, que va a unirse al antígeno por otro epítope. Y cuando ese complejo inmune con ese coloide llegan acá, quedan ahí atrapados. Y el oro coloidal es de color marrón, así como el color del uniforme de ustedes.
Y aquí usted tiene otro anticuerpo que detecta otra cosa de la muestra como control. Póngale albúmina, que detecte anticuerpos de forma inespecífica. Póngale algo que siempre va a detectar, que si funciona va a dar positivo. O es un anticuerpo contra este anticuerpo. Y entonces el anticuerpo que unió se unió, terminó uniéndose acá, y ahí usted lo va a observar. ¿Sí? Entonces, usted va a tener siempre dos líneas. Una línea de prueba y una línea control. Si le sale esta línea positiva, ¿qué significa? Positiva significa que es marrón. Positiva. Eso, que el estuche funciona. Porque detectó desde acá hasta acá, logró detectar aquí el anticuerpo con oro colorido. Si esta le sale con una línea marrón, que la prueba es positiva. ¿Sí? Póngase a trabajar, busque sustento. Ahora, otra vez. No O entendí. tome decisiones No entendí. responsables. Así salen dos líneas y está positiva. Significa que está el analito. Y si sale Si solo. sale una línea, Es que está sale. negativo. pero si solo sale esta línea y esta no sale, Está mal. repita el estuche. Ah, ya. No funcionó. ¿Sí? No funcionó, ¿por qué? Porque es posible que sea un falso positivo. ¿Sí? No adicionó suficiente Profe, una muestra, pregunta. se degradó el anticuerpo en la membrana, entonces no alcanzó a detectar bien y solo detectó hasta la primera línea. Algo pasó, pero la prueba no sirve. Y en esas pruebas que ahora salen como que ¿cuánto tiempo lleva como de embarazo? Esta es la primera generación de pruebas inmunocromatográficas. Hay segunda y tercera generación en donde hasta son semi-cuantitativas. Dependiendo de la cantidad de analito es capaz de detectar más bandas. Entonces sale 1, 2, 3, 4 y entonces a partir de eso es capaz de decirle está entre tantas y tantas semanas. Porque depende de la cantidad de gonadotropina crónica humana. Porque la gonadotropina crónica humana aumenta a medida que aumenta la masa placentaria. Y la masa placentaria aumenta a medida que aumentan las semanas. ¿Sí? Son pruebas que son cualitativas o semi-cuantitativas en el mejor de los casos. Es decir, te dicen un rango más o menos. Va a estar más o menos entre tanto y tanto en el mejor de los casos. ¿Listo? Estos se llaman pruebas inmunocromatográficas. ¿Listo? Mire que se basan en antígeno y cuerpo. Pruebas rápidas, son pruebas que se utilizan en campo. Para estudios epidemiológicos son claves. ¿Por qué? Porque usted no necesita y no empáquelas y váyase. No necesita ni centrifugar, ni sacar el suero, ni un laboratorio, ni necesita un equipo de absorbancia para poder medir la respuesta. No, ya, si dio positivo a los 5 minutos, ya. Tómele foto y bótela. ¿Por qué la de VIH se demora más? Depende de cómo lo hayan configurado. Siga las instrucciones del fabricante. ¿Sí? Siga las instrucciones. Eso puede depender de la cantidad de antígeno que detecta. Puede variar dependiendo de eso, puede variar dependiendo del tamaño de la membrana, de la cantidad de muestra que se debe adicionar en la membrana, entonces va a variar dependiendo de muchos parámetros. ELFA. ELFA es lo que actualmente más se utilizan en el laboratorio clínico y los ELFA se basan en ELISAs tipo sándwich, pero entonces ahora la detección no se basa por colorimetría, sino por fluorescencia. Es decir, sigan el mismo principio que vimos ahorita. Esto igualito, todo esto igualito, pero cambien la enzima por una F. Cambien la E por una F. Vamos a pegarle una molécula fluorescente. ¿Sí? La colorimetría es decirles, ¿de qué color es esto? Azul. Azul, ¿sí o qué? Entonces, ¿usted cuánto azul ve? En una escala de 1 a 100. 30. Listo, 30, ¿sí o qué? Pero entonces ahora la fluorescencia es... ahí. No hay luz acá. No se puede dar los servicios. ¿Qué tanta luz ve? Eso según. Esto está brillando, esto florece.
y lo detecto con una cámara en un espacio oscuro. En una zona oscura es más fácil detectar una fuente de luz que un color, ¿sí? ¿Qué es más fácil detectar? ¿Esto o esto? Eso. Lo otro, la luz. Porque son ¿Cierto? Está sí, brillando. sí. Entonces, estas pruebas que cambian esta molécula de una enzima a un fluoróforo se llaman ELFA. Porque va ligado es con un fluoróforo que brilla cuando yo le excito. Pero es sándwich. Puede ser sándwich, puede ser directo, puede ser indirecto. Es el lisa. Cambia la enzima, cambia el método de detección de una enzima con un sustrato por un fluoróforo. Desde que se pegue con ¿Sí? Esa molécula, si yo la excito con una longitud de ondas en particular, ella brilla en otro color. Y entonces ya no necesita el sustrato. Ya no necesita sustrato. Y el equipo para detectarlo no es un equipo de absorbancia, sino de fluorescencia. Porque yo necesito irradiarlo con una fuente de luz y después ver si brilla en una longitud de onda particular. ¿Sí? Ese tipo de pruebas de tipo ELFA son las pruebas que utilizan para detectar hormonas, para detectar citoquinas, para detectar en el laboratorio clínico. ¿Sí? Y usted puede tener un estuche que detecta por este, otro por este y otro por este. Sí. Lo que va a cambiar es el límite de detección de cada estuche. Uno va a detectar de miligramos por mililitro, el otro va a detectar de decigramos por mililitro y el otro va a detectar de nanogramos por mililitro. Es decir, el límite de detección cada vez va a ser menor, dependiendo de lo que usted necesite. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, lo que miden la proteína C reactiva, pero también miden proteína C reactiva ultrasensible. ¿Sí? Ahora, Western Blot, técnica ancestral. Algunas todavía se utilizan en algunos laboratorios, la mayoría ya han cambiado a pruebas inmunocromatográficas. Es la base entre una prueba inmunocromatográfica, pero el abuelito de las pruebas inmunocromatográficas. Todavía se utiliza en investigación, sigue teniendo algunos usos para detectar antígenos sabiendo la masa molecular en particular. Yo lo que primero hago es que hago una electroforesis de proteínas. Entonces coloco aquí mi muestra y en un gel, en una gelatina, le coloco esto un campo eléctrico y entonces las proteínas van a migrar de aquí a acá. Si la proteína es grande se queda en la mitad, si la proteína es chiquita va a avanzar más y si es muy chiquita va a avanzar más. Con eso yo discrimino el tamaño. Eso se llama la migración relativa. Hasta ahí yo no he visto nada, eso es una gelatina transparente, las proteínas cuando usted las observa no tienen color y si las logra observar a una concentración muy alta son blancas. ¿Sí? Como la leche en polvo. Es el color de las proteínas. Ese gel, después lo que hago es que lo transfiero, el gel, a un papel. Lo transfiero, le coloco una carga eléctrica que hace que las proteínas tengan una fuerza direccionada hacia el papel y se quedan pegadas en el papel. Ahí no he visto nada, el papel es transparente, es blanco. Y después hago un ELISA sobre el papel. El ELISA, ¿cómo es? Si mi antígeno está en el papel, cuando yo adiciono un anticuerpo, que puede ser primario, se une al antígeno. Y después lo detecto con un secundario. Y después lo detecto con una enzima. O con un fluoróforo. Escoja, depende de lo que tenga. Eso se llama Western Blot. Cuando usted después observa el resultado, puede observar en distintas muestras dónde está la proteína, si está en esa muestra. Era lo que usted utilizaba antes para la prueba confirmatoria del VIH. Le sacaban muestra de sangre al paciente, lo tiraban, lo corrían, lo transferían y después le adicionaban anticuerpos contra las proteínas del VIH. No uno, varios anticuerpos contra varias proteínas del VIH. Si daba la 120, la 60, la GP60, la GP90 y 80, si daba más de una banda,
o de 2 bandas, ya era positivo para Western blot, positivo para VIH. Es decir, en la sangre de la persona estaba circulando antígenos del VIH. No estoy detectando anticuerpos, sino antígenos, estoy detectando la proteína del virus. ¿Listo? Entonces esto nos sirve para detectar no solo el antígeno, sino también saber más o menos su tamaño molecular. ¿Vale? Todavía se utiliza en algunos laboratorios, no es todavía tan subutilizado. Ahora, cambie la matriz. Inmunistoquímica. Hago una ELISA sobre una biopsia de tejido. La matriz inicial es una biopsia, la cual usted fijó en un portaobjetos, y en ese portaobjetos monte una ELISA sobre ese tejido. Y entonces ahí es donde le sacamos la muestra de cáncer de mama. Está la muestra acá de la biopsia de cáncer de mama, la fijamos y la pegamos acá sobre el portaobjetos, y en ese portaobjetos adicionamos anticuerpo contra el receptor de estrógenos, anticuerpo secundario marcado con la enzima, y después le metemos un sustrato que se precipita cuando se convierte. Cuando lo cortan, cambia de color y se precipita. Y entonces la muestra queda de un color marrón. ¿Sí? La muestra queda de un color marrón, y yo puedo ver eso en el microscopio y ver la estructura histopatológica y ver que hay células marcadas con ese marcador. Entonces usted puede decir, ay, es HER2 positivo con 2 cruces, con 1 cruz, con 3 cruces, o con 4 cruces, porque todo el tejido está lleno de eso. ¿Sí? Esto se llama inmunohistoquímica, y esto lo ven, se ve más o menos así, ¿verdad? Se ve así. Si no me creen, ya les busco la imagen. Por ejemplo acá, todo lo que tiene este color es positivo para el marcador que ellos hayan utilizado, y asimismo se ve en las muestras histopatológicas. ¿Sí? Lo que sea marrón es positivo. ¿Listo? Por ejemplo, miren, muy positivo. ¿Sí? Y entonces, dependiendo del anticuerpo que usted le meta, ese va a ser el resultado que usted va a obtener, que va a observar. Inmunofluorescencia. Cambie, el sustrato es el mismo, es una biopsia. Cambie la detección de una enzima por un fluoróforo. Y obsérvelo. Brillar. ¿Sí? Tiene la ventaja de que usted puede detectar varios analitos en la misma muestra al mismo tiempo. Y los ve de distintos colores. Es decir, usted ve un antígeno verde, otro antígeno azul, otro antígeno rojo, y puede sobreponer las imágenes y ver en la célula dónde es positivo para qué cosa. Así es como realizan, por ejemplo, los ANAs y los ANCAs, anticuerpos ante el citoplasma o antinúcleo de neutrófilos. Así, es una inmunofluorescencia. ¿Sí? Así es como se hace mucha de la histopatología actualmente, que se sabe que es un tumor de no sé qué, de tal fenotipo, de tal cosa. ¿Sí? Por inmunofluorescencia. ¿Vale? Se puede detectar varios analitos en la misma muestra. Y esta es la reina de las técnicas en inmunología, y esto se llama citometría de flujo. Y con esta ya acabamos. Pongamos 5 minutos de atención, les voy a robar 5 minutos más. Citometría de flujo es demasiado importante. La van a utilizar todos los días. Es
lo que ustedes utilizan cuando van a hacer un cuadro hemático de tercera generación. Es decir, todos los hijueputas días usted la va a utilizar. ¿Sí? Un cuadro hemático en urgencias que usted necesita rápido, mándemelo así el reporte de la tirilla sin validarlo por el bacteriólogo que yo necesito saber ya. Es esto. Es una citometría de flujo. ¿Sí? Eso es una citometría de flujo. ¿Qué significa una citometría de flujo? Es una prueba en donde la muestra debe ser líquida. ¿Cuál es nuestra matriz líquida más usada como médicos? Sangre. Y en esa matriz líquida yo voy a observar elementos. ¿Cuáles elementos están en la sangre? Anticuerpo. Células. ¿Cuáles células? Eritrocitos, plaquetas, leucocitos, monocitos, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, bla, bla, bla. Ya lo saben todos. ¿Sí o qué? Esas células las vamos a observar por una técnica que utiliza en esta muestra, absorbe esa muestra, la chupa, y por unas bombas la mete dentro de un flujo laminar. Es como si entraran a un tobogán. Hay un tobogán funcionando, un tobogán botando agua. Entonces, a medida que entra la muestra, las células se van por ese tobogán. ¿Eso qué hace? Ese flujo laminar hace que las células empiecen a irse en fila india. Normalmente las sangre van todas así como en bloque, y cuando pasan por el equipo se empiezan a ir en fila india. Entonces van una detrás de la otra. Y cuando va una detrás de la otra, tenemos un láser que impacta cada una de las células y unos sensores frontales y laterales que van a ver si la luz es difractada por esa célula, por ese objeto. Y podemos ver la difracción frontal de la luz y podemos ver la dispersión lateral de la luz. La dispersión frontal de la luz es, háganse de cuenta, como si fuera la sombra de este mouse, ¿sí? Y usted puede ver una sombra de este tamaño o puede ver una sombra de este tamaño, ¿sí? Todas están pasando por el mismo haz en el mismo momento, ¿sí? Si la sombra es chiquita, entonces el tamaño es ¿qué? Grande. Más chiquito. Ah. Si la sombra es más grande, significa que la célula es más grande. ¿Sí o qué? Si la dispersión frontal es más chiquita, entonces que ese evento que se observó es más pequeño. Si eso se observa más grande, significa que esa célula, ese evento es más grande. La dispersión lateral, ¿qué significa? La luz puede difractarse por cambios de densidad de la célula. ¿Qué elementos tiene la célula en su interior que pueden difractar la luz? ¿Ah? ¿Qué? Las organelas, el núcleo, los gránulos, ¿sí? Si tienen muchas organelas visibles, o sea, que sean grandes, que sean elementos estructurales definidos, va a difractar más luz hacia los lados. Y eso se llama la dispersión lateral de la luz. Entonces, entre más compleja sea esa célula, es decir, más elementos tenga dentro, más difracción lateral voy a ver. Y entre más lisa y menos compleja sea la célula, menos dispersión lateral de la luz voy a observar. ¿Sí? Y entonces con eso ya configuró algo que se llama forward, frontal, dispersión frontal, y side scatter, que es dispersión lateral. Tamaño, granularidad. ¿De qué? De las células que están pasando por la muestra. Y no solo cuento eso para una célula, la cuento para todas las células durante un tiempo. Yo puedo observar hasta 3 millones de eventos. Es decir, puedo contar 3 millones de células en 10 segundos. Eso se demora tomar la muestra, ponerla ahí y el equipo se succiona y ya tiene el resultado, imprima. ¿Sí? Se demora más usted tomando la muestra. Y esto es un cuadro hemático de tercera generación. Dependiendo de la distribución de las células que haya en la sangre, yo puedo saber si eran eritrocitos, si eran plaquetas, si eran linfocitos, si eran monocitos, si eran neutrófilos con esto.
y yo le pusiera había tantas células por mililitro de sangre, o por microlitro de sangre había tantas células, y en total de todas las blancas había tantas, y de neutrófilos había tanto, y de linfocitos había tanto, ¿sí? Y de eritrocitos había tantos, y el tamaño del eritrocito está como desviado a la derecha, desviado a la izquierda, y las plaquetas estaban más chiquitas, estaban más altas, había muchas plaquetas o no había plaquetas, por ejemplo, con eso. Esto es citometría de flujo de primera generación, cuadro hemático. A medida que va avanzando la vaina, ahora imagínense que usted no solo le coloca un láser para ver el tamaño y la granularidad, sino que ahora usted va a marcar la muestra con anticipación. Y usted le va a adicionar un anticuerpo. Le va a adicionar un anticuerpo marcado con un fluoróforo. Y le va a adicionar un anticuerpo marcado con un fluoróforo específico para un antígeno. Un antígeno que usted espera que esté dentro de estas células. Por ejemplo, CD4. Por ejemplo, CD8. Echa anticuerpo marcado con CD4 de color azul y CD8 marcado de color verde. Y en el equipo lo configura de forma tal que no solo tiene un láser que mide el tamaño y la granularidad, sino que mide si es CD4 y si es CD8, porque tiene un láser que lo irradia y excita el anticuerpo 1 o excita el anticuerpo 2, y es capaz de detectar para cada célula 3 parámetros: tamaño, granularidad, si es positivo para CD4 o si es positivo para CD8, si brilla de color verde, si brilla de color azul. Y ahí entonces usted no solo tiene un cuadro hemático, sino que tiene una discriminación fenotípica de las células. Y esto multiplíquelo por lo que usted quiera, porque esto puede detectar hasta más o menos 12, 15 parámetros simultáneos. Y esa es la base del diagnóstico de leucemias. ¿Cómo saben que es una leucemia monocítica M1, M2, M3, M4, M5? Dependiendo si el monocito, entonces si es monocito, entonces ese de tanto. Si es ese de tanto, también tiene ese de tanto, entonces es subpoblación de linfocitos. ¿Se acuerdan lo que vimos de la maduración de los linfocitos T? Que es TCR negativo, pero es CD4 y CD8 positivo, pero que también tiene que tener TCR, pero que también tiene que tener este otro marcador y que tiene que tener este otro marcador. Así es como se detecta. Yo aquí le adiciono anticuerpos para cada uno de los marcadores que brillan con colores distintos. Y después detecto cada célula, todos esos parámetros. Y después lo puedo contar y decirle al final en la muestra: vea, la muestra tenía tantas células C de tanto positivo. Y el resultado se ve así. Esto es, por ejemplo, la fluorescencia con un marcador, fluorescencia con otro, y yo puedo decir, de aquí para allá es positivo, de aquí para acá es negativo, de aquí para acá es positivo y de aquí para acá es negativo, y puedo tener doble positivo, doble negativo, positivo para una cosa pero negativo para otra, y negativo para una cosa y positivo para la otra. Les voy a mostrar la última imagen acá para que ustedes vean, incluso cuando vean una historia clínica y vean un cuadro hemático, no les sepa eso a... Hemático de tercera generación.
Esto, por ejemplo. Forward, ¿qué es? Dispersión frontal. ¿Qué es? Tamaño. Dispersión lateral, ¿qué es? Complejidad. ¿Qué células son pequeñas y no tienen gránulos? ¿Qué células son más grandes y tienen más gránulos y están muy abundantes en sangre? ¿Cuáles? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que habla muy fácil, ¿no, marica? No te lo escucho. Polimorfonucleares, ¿no? ¿Los qué? Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. ¿Qué células no son tan grandes como los polimorfonucleares o no tienen tantos gránulos, pero están en sangre y son un poquitico más grandes que los linfocitos? ¿Ah? No, los eritrocitos están como por acá. Son más chiquitos, menos complejos. Monocitos. Y entonces estos se llaman ventanas. Y esto lo dividen como en 3 secciones acá. ¿Sí? Una sección de granulocitos, monocitos y linfocitos. Y si yo cuento cuántos puntos hay en total, y puedo contar cuántos había acá respecto al total, yo le puedo dar una proporción. Y eso es lo que le reporta un padre mágico. ¿Sí? Eso es lo que le reporta un padre mágico. ¿Listo? Los eritrocitos se ven un poco más diferente. Ahí está. Los eritrocitos se ven por acá. Las células blancas que estábamos viendo están más por acá. Son más grandes todavía. Los eritrocitos usted los ve por acá. Plaquetas son aún más chiquiticas. Solo que el equipo usted lo puede graduar y ver distintos tamaños. ¿Sí? Entonces hay esto se llama un histograma para células rojas y para plaquetas. Y ver cada una de estas poblaciones. O ver después por acá los linfocitos. Miren que todo esto está por acá como comprimido. Por acá están los linfocitos. ¿Sí? Que es la otra ventana que no observa. Listo, muchachos. Preguntas hasta ahí.